Bendiciones para todos ustedes, hermanos. Retomamos ya, hermanos. Suspendí el estudio del libro de los Hechos, hermanos. La razón era que estuvimos en oración y en ayuno durante el mes de enero y parte de febrero, los 40 días, e hice uso también de los miércoles para traerlos a la oración, un pequeño devocional, y quería yo, hermanos, orar con ustedes también para extender un poco más el tiempo de oración. Fue todo un éxito, hermanos. Quiero decirles que gracias a Dios no me quedé solo. Que fíjese que terminamos como con 16 personas aproximadamente, hermano, muy constantes. Gracias al Señor, Dios nos bendijo grandemente. Amados, entonces vamos a la palabra de Dios en Hechos capítulo 10, por favor, si es usted tan amable. Versículo 44 al 48, terminando el capítulo 10 y hablando sobre la casa de Cornelio, que les dije y les había yo dicho que, amados, es un evento muy relevante, muy importante para la iglesia naciente en ese tiempo, hermanos, porque era muy difícil aceptar, el judío le era muy difícil aceptar que los gentiles fuesen parte del propósito de Dios, amados. Aun cuando Cristo les había dicho que el evangelio tenía que ser predicado a toda etnia, a toda nación. Sin embargo, hermanos, ellos siempre que se quedaron pensando o creían que el evangelio era únicamente para judíos, y era únicamente, hermano, para judíos que estaban en otras naciones. Y aquí, hermanos, precisamente Cornelio, su casa no es de descendencia judía, son gentiles y reciben, hermano, la salvación en Cristo Jesús, pero también reciben el poder, el don del Espíritu Santo, amados. Entonces ya en la última parte, hermanos, donde estamos, vamos a mirar algo muy interesante, porque vamos a hablar, hermanos, de lo que como iglesia buscamos y deseamos. Usted sabe que yo he enfatizado, he enfocado mucho, he mencionado bastante, hermanos, que necesitamos un avivamiento. Necesitamos un despertamiento espiritual. Necesitamos una visitación de Dios, hermanos. Y hoy vamos a hablar algo bien bonito, hermanos, precisamente sobre este tema, sobre un mover del Espíritu Santo. En el versículo 44, ¿lo tienes? Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, veamos lo que dice ahí, pongámosle atención. El Espíritu Santo, ¿qué pasó aquí, hermanos? Cayó sobre todos, otra vez, sobre todos. Recuerda el capítulo 2, hermanos. Estaban, ¿qué? Todos juntos, unánimes. Y sobre todos descendió el poder del Espíritu Santo. Aquí en esta casa dice también sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles, otra vez, pongámosle atención, se derramase el don del Espíritu Santo. Fíjese bien, hermano, los verbos: caer, derramar. Caer, derramar. Vamos adelante, hermano. Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días, hermanos. Amados del Señor, en las redes sociales ya ve que es pura basura. Facebook y todo eso, puros pleitos. Aún en el ambiente cristiano, puro desorden, hermano. Sin embargo, algunos amigos me enviaron una nota que está corriendo en las redes sociales, muy interesante, hermanos, de la Universidad de Asbury, que se encuentra en Kentucky. Este es un seminario teológico, hermanos, de tendencia wesleyana, que es nuestra misma línea.
en una línea pentecostal, wesleyana, hermanos, más o menos la misma doctrina, pero es no denominacional. Que sucedió hace unos días atrás, que obviamente una universidad, un seminario donde hay muchos jóvenes, que fueron a su servicio matutino, antes de ir a las clases a las 10 de la mañana, fueron a su capilla, y ahí en la capilla recibieron el servicio, y cuando terminó el servicio, los jóvenes se quedaron en el templo adorando al Señor. Han pasado las horas, han pasado los días, y todavía siguen jóvenes en los altares buscando a Dios, clamando al Señor. Obviamente esto ya se regó como una pólvora, y amados, ya algunos colegios comenzaron a ser participantes, iglesias ya comenzaron a llegar, ya hay colas largas para entrar, abrieron más capillas, la universidad, y yo nomás al leer la nota y a investigar un poquito sobre la universidad y todo esto no lo hubiese mencionado aquí, hermanos, si no fuese porque cuando empecé a investigar, yo miré que este movimiento, lo que está sucediendo, no comenzó con protagonismo. Muy importante cuando le digo no protagonismo, le voy a decir por qué. Porque regularmente cuando una persona se atribuye poderes, la gente cree que la persona es el que lleva el poder del Espíritu Santo, y la gente deja de servir a Cristo por seguir a la persona. Y luego a veces la persona falla y todo se cae, hermanos. Es primeramente una universidad no denominacional, sin protagonismo. No hubo manipulación, o sea, no hubo un predicador que gobernase o que dirigiese o que provocase o que manipulase un altar o un movimiento o una llenura del Espíritu Santo. También dicen que fue espontáneo. Simple y sencillamente los jóvenes querían buscar con hambre y sed de Dios, y ahí están todavía en el fuego del Señor, sin manipulación, espontaneidad y una adoración permanente y voluntaria. Ahora, lo tremendo de todo esto es que son jovencitos, chamaquitos, son estudiantes de colegio, de universidad, hermanos. Eso habla, hermanos, de que para mí, indicios de que Dios no ha terminado todavía, de que verdaderamente Dios nos ama y que sí estamos buscando y deseando. ¿Cuántos no quisiéramos ver a nuestros hijos, a nuestros jovencitos, en los altares, hermano, de rodillas, clamando y buscando a Dios, arrepintiéndose de sus faltas, clamando al Señor, adorándole con toda libertad, de una manera voluntaria, sin forcejeo, sin manipulación, sin protagonismo? Entonces yo sé que después, más adelante, se van a levantar las críticas, porque el movimiento pentecostal siempre ha sido muy criticado, siempre seremos criticados de muchas maneras, hermanos. Sin embargo, hermanos, el simple hecho de que haya jóvenes en este tiempo buscando pasionalmente la presencia de Dios y clamando al Señor, para mí eso es avivamiento. Ese es el mover del Espíritu Santo. Indicios de que verdaderamente Dios se está moviendo, hermanos, y que Dios va a hacer grandes cosas. Dios nos incluya, el Señor nos permita ser participantes. Y yo quiero seguir apoyando y quiero seguir, hermanos, impulsando. Ustedes ya han notado que hemos buscado la manera de darles un poquito más de auge, más de fuerza a la siguiente generación, darles espacio, darles las bases, los cimientos, para que ellos construyan su teología, su servicio a Dios, su amor al Señor, y que Dios derrame de su Espíritu Santo sobre ellos, porque ellos están bajo mucha presión y bajo mucha lucha, hermanos, y dificultades.
Necesitamos al Espíritu Santo, hermano. Nuestros jóvenes necesitan el Espíritu Santo. Se ocupa un despertamiento, un avivamiento, en esa espontaneidad, sin protagonistas, sin seguir a personajes, sin mirar a seres humanos, sino la soberanía del Espíritu Santo, hermano, cuando llega, desciende y toca. ¿Por qué les digo esto, hermanos? Porque eso sucedió en la casa de Cornelio. Pedro no esperaba que eso sucediera. Tampoco llegó hablándoles, hermanos, del Espíritu Santo. Él llegó evangelizándoles, hablándoles de la salvación en Cristo Jesús. Y fue el Espíritu Santo el que respaldó el mensaje de Pedro. Y de repente, como sucedió en el capítulo 2, sucede lo que les dije que pusiéramos enfoque, énfasis. Cayó, se derramó, cayó y se derramó el Espíritu Santo en una casa donde había un hombre que tenía un deseo de buscar y hacer la voluntad de Dios, pero que le faltaba la salvación. Y Dios le da la salvación en el mensaje, pero aparte de la salvación, le da la llenura del Espíritu Santo, el bautismo en el Espíritu Santo, hermanos. Que más adelante, posiblemente el próximo miércoles, ya hablaremos doctrinalmente, teológicamente del bautismo, ser sumergidos en el poder del Espíritu Santo, que es otra de las áreas teológicas más golpeadas, atacadas, porque el enemigo sabe que un joven, un adulto, una persona llena del Espíritu Santo se vuelve poderosa en las manos de Dios. Vence el maligno, vence las tentaciones. Hermanos, se vuelve un instrumento de Dios poderoso para la gloria del Señor, amados. Entonces, amados del Señor, y yo espero que eso continúe y que siga. Y habrá así las críticas y algunos van a decir es llamarada de petate. Habrá muchos señalamientos tal vez. Pero lo que yo alcanzo a ver, hermanos, es que el simple hecho de que haya jóvenes que se queden en los altares buscando a Dios, para mí ya dice mucho. Sin que haya una persona ahí que los esté diciendo o que les esté impulsando. Al estudiar un poquito más sobre esta universidad, ya habían tenido esa experiencia en el año 1970. En el año del 70, bastante tiempo atrás, tuvieron un movimiento muy similar que solamente duró 10 días. Ojalá y esto sea más que eso, hermanos. Y que sea esa pequeña luz que da comienzo, esa pequeña llamarada que da comienzo y que cubra toda la nación, hermanos. Y que alcance nuestra iglesia y que alcance a nuestros jóvenes y a nuestros muchachos, hermanos. Que alcance a la siguiente generación y que sean llenos de la gloria y la presencia del Señor. Por ello es que yo les invito a no rendirse, hermanos, a no ser apáticos, a no ser críticos tampoco, a buscar del Señor, a pedir al Espíritu Santo y a pedir su llenura y a pedir que la siguiente generación experimente, hermanos, ese avivamiento, experimente, hermano, esa caída, experimente esa llenura, ese derramamiento del Espíritu Santo, hermanos, para que ellos puedan vencer, para que ellos sean adoradores, para que cumplan la voluntad de Dios, para que sirvan al Señor. Entonces, yo quisiera orar en esta noche, pero antes nada más, déjeme mirar los puntos que siguieron al derramamiento del Espíritu Santo en la casa de Cornelio, porque son importantes que entendamos que hay bases, que el Espíritu Santo se contrista, que el Espíritu Santo no visita o se esconde de muchos lugares, iglesias o ministerios, porque los valores no son los mismos, porque no están las bases, porque no está la enseñanza, la teología.
Y si vemos cuidadosamente, hermanos, fíjese bien que lo que respaldó al Espíritu Santo fue la predicación del Evangelio de Cristo Jesús. Fíjese bien, no predicó el Espíritu Santo. Cuando usted ve el mover del Espíritu Santo en el libro de los Hechos, usted va a encontrar que no se predicó del Espíritu Santo, se predicó de Cristo. Se llevó a las personas a los pies de Cristo Jesús, a la salvación, y venía el Espíritu Santo respaldando esa enseñanza. ¿Estamos entendiendo, hermanos? ¿Qué hablaba? La palabra. Mientras él hablaba, el Espíritu Santo cayó. Mientras él hablaba, mientras él compartía la palabra del Señor. Ahora, ¿qué hacía él? Él compartía, él hablaba, él predicaba, pero ellos ¿qué hacían? Oían. Dice, mientras oían el discurso. Fíjese que fueron interrumpidos por el Espíritu Santo. Qué tremendo, hermanos. En medio del mensaje, el poder de Dios descendió. Fíjese bien, hablaban la palabra, oían el discurso y ahí cayó. Esta palabra caer, hermanos, fíjese bien cómo, porque he escuchado muchas críticas sobre esto. ¿Cómo que cayó? ¿Acaso se tropezó? Dicen. No, es la intervención violenta, es la intervención donde él no pide permiso, donde literalmente cae. Y eso es un avivamiento, hermano. Cuando el Espíritu Santo llega y toma el control total. Porque el discurso lo tenía bien definido Pedro. Sabía lo que había que decir y lo que había que darles a ese pueblo que ellos escuchasen. Pero en medio de él hablar y ellos oír, cayó. Y luego el otro verbo es se derramó. Caer y derramar. ¿Entiende eso? Verticalidad y luego lo horizontal. ¿Me están comprendiendo? Porque así es el mover de Dios. El mover de Dios cae y luego se derrama, se esparce. No se puede contener en un lugar. Se derrama. ¿Qué estamos esperando? Un derramamiento. ¿Por qué tiene que ser derramamiento? Porque en lo que lees cuidadosamente a los Hechos, vas a encontrar que siempre está la palabra todos. Todos. Y eso es lo que yo he tratado de hacer que la iglesia reflexione. En el Antiguo Testamento, el mover del Espíritu Santo era selectivo. Selectivo, hermano. Se ungía a sacerdotes, se ungía a profetas, se ungían a reyes. Por ello es que había una desconfianza, porque había una exclusividad. A Moisés le dijeron, Moisés, por allá alguien fue lleno del Espíritu Santo o está profetizando. Y Moisés dijo, ojalá, y todos. Él estaba dando ya una palabra profética. Porque hubo momentos en que se necesitaba tomar una decisión nacional y se levantaba un profeta no ungido
por el sacerdocio ni por el aceite del sacerdocio, sino ungido directamente por el Espíritu Santo. Y traía palabra. Ahora escuche esto. Entonces en el Antiguo Testamento todo estaba muy selecto, muy definido, muy propio a ciertos personajes. David fue ungido, Saúl fue ungido. Pero cuando Cristo va a la cruz del Calvario, Él abre los cielos sobre nosotros, hermano. Abre los cielos sobre nosotros. Entonces les dice: no salgáis de Jerusalén, quédense ahí. Y estaban todos juntos, unánimes. Entonces no llegó el Espíritu Santo sobre una persona, sobre un Pedro, sobre un Santiago, sino que dice todos, porque fue un derramamiento. Entonces, en aquel tiempo, la unción caía, como dijo el salmista, sobre la cabeza de Aarón y bajaba sobre sus barbas y luego sobre sus vestiduras y hasta el borde de sus vestiduras, porque ahí envía Jehová bendición. ¿Y qué? En el Nuevo Testamento, el Espíritu Santo cae sobre el cuerpo, no de un personaje, no de un pastor, de un sacerdote. Cae sobre el cuerpo de Cristo. Todo el cuerpo de Cristo. Entonces llegamos al capítulo 10, donde el pensamiento era que seguimos con lo mismo, selectivos. Este sí, este no. Este sí, este no. Pero lo atónito de lo sucedido, lo impresionante fue que ellos no eran personas aptas, según el pensamiento de ellos, para recibir primeramente ni la salvación de Cristo, mucho menos el don del Espíritu Santo. ¿Y qué va sucediendo? Porque a veces pensamos, es que nuestros jóvenes, su actitud, su comportamiento, su apatía, su negatividad. Pero espéreme. Tenemos todavía la mente antiguotestamentaria, muy selectivos. Se va a derramar. Se va a derramar. Se va a derramar. Se va a derramar y todos, porque va a caer y todos. Se le llama caer, se le llama derramar y se le llama el don del Espíritu Santo. El don del Espíritu Santo. La dádiva. Es que el Espíritu Santo es, hermanos, la investidura, el poder, la autoridad, la gloria de Dios. Mucha gente, hermanos, sufre, batalla, lucha, arrastra, porque le falta algo. Por eso Cristo se los dijo: no se vayan, ya tienen el mensaje, ya me tienen a mí en el corazón, pero necesitan algo más todavía, que viene de mí mismo. Porque yo y mi Padre vendremos y haremos morada en vosotros. Y les dijo: recibiréis poder. Y eso es lo que la iglesia necesita: poder, investidura, autoridad, fuerza, aliento. Poder derribar, hermano, todo argumento, toda tiniebla, toda oscuridad, vencer pecados, vencer tentaciones, hermano, y hacer que la obra de Dios funcione. Ese es el don del Espíritu Santo, hermano. Y
Y Lucas, que es el mismo autor de los Hechos, hermano, él lo tenía, él lo interpretaba de esta manera: si sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quien se lo pida. El don. Y mire lo que pasa aquí, porque ahí viene el otro punto, hermanos, que detrás de la caída, el derramamiento y el don, ¿cuál fue la evidencia? Tremendo. El hablar en otras lenguas. ¿Dónde? Le voy a decir qué pasó en Arkansas en el 1914. Se comenzaba a mirar indicios como el de Azusa, como el de otros lugares, en donde estaba sucediendo eso, caía. No había personajes, no había manipulación, no había, simple y sencillamente la gente llegaba a la iglesia, se arrepentía. Inglaterra tuvo esa experiencia, hermano. Estados Unidos tuvo esa experiencia. Miren, cuando muchos de estos personajes, entre ellos había bautistas, episcopales, presbiterianos, varios metodistas, gente que cristiana que amaba a Dios y que en algún lugar de su congregación y de su ministerio sintieron ese fuego que cayó sobre ellos, y se hizo una convocatoria. En esa convocatoria se reunieron un promedio, según la historia, de 300 ministros que dijeron: juntémonos y hagamos una organización, no como las que ya tenemos, sino con el único propósito de impulsar el evangelio hasta el último rincón de la tierra. Eso era lo que había en el corazón de ellos. Y ahí nace lo que hoy conocemos como las Asambleas de Dios, que después de 100 años, ya 110 años el año que entra, pues estamos envejecidos y ya hemos perdido mucho de la esencia, porque a veces somos más políticos y cada vez buscamos menos que misiones sea el propósito principal de la iglesia, que el evangelio llegue hasta el último rincón de la tierra. Pero todos estos movimientos han llevado a un poder sobrenatural, porque ese pequeño grupito hoy son millones y millones de creyentes, cientos de miles de iglesias, y no importa dónde vayas, hermano, no importa dónde vayas. Puedes ir a la aldea más lejana, más, te digo porque yo he estado ahí, hermano. He viajado a lugares donde, qué bárbaros, 8 horas, hermano. Ya lo último, donde parece que ya no había nada. El camino terminaba en un pequeño templito que decía Asamblea de Dios. Ahora que fui a Agadez, ¿qué es Agadez? Es un pueblo metido en el Sahara, hermano, allá donde no hay nada. Allá hay una Asamblea de Dios. Lo que hace el poder del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, hubo el hablar en lenguas, pero la última parte dice: y magnificaban a Dios. ¿Cómo se magnifica a Dios? Con alabanza, con adoración, con testimonio, con servicio, con amor. Clamemos, hermano, pidámoslo.
Es soberanía de Dios, no se puede manipular. Mucha gente lo ha tratado de manipular y ha tratado de manifestarlo y terminan en fracaso. Porque esto no es voluntad humana. Esto es voluntad de Dios. Y la única manera de alcanzar la voluntad de Dios es de rodillas y pidiéndole a Él y clamándole al Señor, hermano. En la unanimidad, en el amor. Voy a pararle aquí, hermanos, porque pónganse de pie. Mire, ayúdeme a orar.